Muy bien, hermanos, vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 6, por favor. Lucas, capítulo 6. Y esta mañana vamos a estar hablando acerca de diferentes tipos de discípulos. Diferentes tipos de discípulos. Ese es el título del mensaje en esta mañana. Y en Lucas, capítulo 6, versículo 40, encontramos el texto que nos va a guiar para la enseñanza del día de hoy. Lucas, capítulo 6, versículo 40. Y dice así la palabra del Señor. Lucas 6, 40. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Tengamos un momento de oración, hermanos, antes de continuar. Señor, te doy muchas gracias por este tiempo que podemos apartar de la semana, este primer día de la semana en el que podemos reunirnos como iglesia, alabar, adorar tu nombre, glorificar tu dulce nombre y a la vez también tener comunión, compañerismo con nuestros hermanos y ser expuestos a tu palabra. Te ruego, Padre, que a través de la obra de tu Espíritu Santo estés transformando nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras actitudes a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Queremos ser más como tú, ser perfeccionados para ser como tú. Y en ese sentir, ayúdanos a comprender qué es lo que tú esperas de cada uno de nosotros como tus discípulos. Te lo pido, te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. A través del tiempo hemos podido ver diferentes tipos de discípulos. Y esto es algo que también el Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal y durante el desarrollo de la iglesia en sus inicios también se pudo observar. Algunos más tímidos, otros quizás más entregados. Algunos discípulos tal vez un tanto recelosos y otros quizás más comprometidos. Hoy vamos a ver la importancia de poder tomar decisiones espirituales que nos acerquen más a Cristo. Un discípulo, por definición, es uno que sigue a Cristo. Pero no todos le siguen a la misma distancia. No todos están cercanos a Él día a día. Hay algunos, ¿verdad?, que todavía tienen cuestiones que resolver en sus vidas y no están quizás aún dispuestos a entregarle al Señor todo aspecto de sus vidas. Y sin embargo, aquellos que sí lo están, con el tiempo van siendo perfeccionados conforme a la imagen de nuestro Señor. Vamos a ver entonces, en primer lugar, lo que yo he denominado discípulos de fantasía y distantes. Así que puedes anotar ahí en tus apuntes, ¿verdad? Diferentes tipos de discípulos, que es el título del mensaje de hoy. Y, en primer lugar, número 1, discípulos de fantasía y distantes. Porque no todos los discípulos realmente lo son en verdad. No todos los discípulos realmente son cercanos al Señor, están aprendiendo, siguen a Cristo, pero tal vez de lejos, o siguen a Cristo tal vez por una intención equivocada, como ocurría en los tiempos del Señor Jesucristo, por los panes, por los peces, por los milagros que Él hacía, y no realmente por un corazón comprometido, entregado al Señor. Así que vamos a ver 5 diferentes tipos de discípulos. En primer lugar, vamos a considerar a los discípulos tímidos. Mira, acompáñame a Juan capítulo 3, versículos 1 al 2, para que conozcamos un poquito de Nicodemo. Algunos dicen de que en realidad, como Nicodemo era un hombre muy ocupado, como Cristo tenía también muchas cosas que hacer en ese momento, al comenzar su ministerio terrenal, entonces Nicodemo dijo: voy a ir a hablar con el Señor de noche, para así aprovechar bien el tiempo. Pero en realidad, la Biblia misma pone énfasis en este encuentro nocturno que tuvo Nicodemo con el Señor Jesucristo, y por la forma en que el Señor le responde a Nicodemo, es mucho más probable que Nicodemo en realidad no haya querido hacer un escándalo, ¿no es cierto?, de esta visita, debido a que él era era un principal dentro de los líderes religiosos de Israel. Ya no era el sumo sacerdote, era uno de los principales. Y probablemente él no quería causar o concitar una consternación, ¿verdad?, de este encuentro. Estaban ahí algunos fariseos dudando si realmente Jesús era el Mesías, si realmente Jesús era quien decía ser. Seguramente había muchas
dudas, preguntas, ¿verdad? Y este representante, este personaje relevante dentro del judaísmo, ya tal vez quiso conocer un poquito más, saber un poquito más acerca de Jesucristo. Este personaje que estaba ya causando algo de revuelo en su entorno, especialmente en el mundo religioso. Entonces, Nicodemo, dice acá en Juan, capítulo 3, ya va a entrevistarse con el Señor Jesucristo de noche. Seguramente a través de discípulos de Nicodemo y discípulos de Jesús llegaron a un acuerdo, ¿verdad?, para esta entrevista. Dice el versículo 1 de Juan capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Dice que era un principal entre los judíos. Esto significa que era respetado, ya que su opinión tenía relevancia. Este vino a Jesús de noche, ya de noche, en la oscuridad, ¿verdad? Quizás para no causar gran polémica, quizás para no identificarse en primera instancia abiertamente con Cristo, para no exponerse quizás a una confrontación. Quizás él no sabía con lo que se iba a encontrar al momento de entrevistarse con el Señor Jesucristo. Así que decidió encontrarse con él en la noche. La noche obviamente implica el no poder ser visto, quizás pasar desapercibido. Podríamos decir que este fue un discípulo tímido. Dice el versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, ya de partida, ya de inicio, en la forma que Nicodemo se refiere a Jesús, vemos que había cierta apertura en el corazón de Nicodemo. Porque no a cualquiera en aquellos días se le decía Rabí o maestro. Incluso el mismo Señor Jesucristo dijo, no llaméis maestro, ¿no es cierto?, porque hay un solo maestro que está en los cielos. Esa palabra era reservada para alguien que tenía importancia, o que por lo menos para uno tenía relevancia o influencia. Así que el primer término que utiliza Nicodemo hacia Jesucristo implica que ya había alguna inquietud de Nicodemo de ser un seguidor de Cristo, o por lo menos de escuchar lo que él tenía que enseñar, lo que él tenía que decir. No es que él llegó a confrontarlo, no es que Nicodemo llegó, ¿verdad?, a criticarle, a juzgarle, ya, o a imponerle, ¿verdad?, su autoridad, él como principal de los judíos, ya, sino que directamente él se pone bajo, de alguna manera, la autoridad del Señor cuando le dice maestro. Y luego añade incluso, sabemos que has venido de Dios como maestro. Ese sabemos le incluye a él, quizás incluye a otros, que detrás de él, discípulos de Nicodemo, también estaban con cierto grado de inquietud. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces ya había cierta inclinación, ya estaban atentos a su enseñanza, ya estaban observando sus milagros, ya había cierta cercanía, ¿verdad?, a Cristo. Pero tal vez en ese momento él no quería identificarse abiertamente con el Señor, en público o de día. Ya tal vez eso implicaría el perder su imagen como principal de los judíos. Tal vez eso implicaría que sus discípulos le cuestionasen por este acercamiento, ya, debido a que en aquellos días la principal actitud que tenían los líderes religiosos era de rechazo a todo aquello que no se conformara a su dogma, a su estilo, a su religiosidad. Así es que Nicodemo por eso probablemente escogió ir de noche. Un discípulo, una persona que busca al Señor, una persona que de alguna manera entiende la necesidad de Cristo, pero tímido en su acercamiento, tímido en su forma de llegar a Cristo. Esto me hace pensar en muchos creyentes hoy en día que tienen el deseo de seguir al Señor, pero algo les retiene, algo les impide entregarse de manera más significativa al Señor. Están ahí, ¿verdad?, vienen a las reuniones, escuchan la enseñanza de la palabra del Señor, buscan a Cristo, pero hay algo que les impide una entrega total, una entrega completa, ¿no es cierto? Y sobre todas las cosas, algo que es súper relevante en la vida cristiana, el poder identificarse con el Señor, en términos más
futbolísticos, ¿verdad? Ponerse la camiseta, ¿ya? Identificarse con el Señor Jesucristo ante todos los demás. No olvidemos que el Señor, en su doctrina, a sus discípulos nos enseña no solo a dar testimonio del Evangelio, sino, como dice Hechos 1:8, a ser testigos del Evangelio. Es decir, no solo testificar, sino que nosotros con nuestra vida evidenciar, mostrar, ¿verdad?, que Cristo es nuestro Señor, que Cristo es nuestro Señor y Salvador. Por lo tanto, tal vez aquí tenemos a un discípulo tímido. Lucas, capítulo 9, Lucas, capítulo 9, el versículo 26, Lucas, capítulo 9, el versículo 26, dice la palabra del Señor: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este, ¿qué dice? Se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Ya Jesús, ¿verdad?, sentencia duras palabras para con aquellos que de alguna manera no están dispuestos a identificarse con el Señor Jesucristo, o se avergüenzan, o de alguna manera se resisten, o se retienen, o se limitan a una identificación mayor con el Señor. Y a cualquiera pues que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Ya? Tal vez en la familia, ¿verdad? Oh, así que ahora te convertiste a Canuto. No, si yo voy nomás, me invitaron. ¿Ya? Ah, sé que ahora ya eres un fanático de la Biblia. No, si yo la verdad es que estoy yendo solamente. Estoy conociendo, estoy buscando. ¿Ya? O en el trabajo, ¿verdad? Ah, así que ahora eres un fanático, ya no se puede decir nada ahora frente a ti. No, tranquilo nomás, si yo soy igual que siempre. ¿Ya? Y tal vez no estamos tan dispuestos, tan abiertos de decir, no, yo ahora soy un hijo de Dios, yo ahora soy un cristiano, ante nuestra familia, ante nuestros compañeros en la universidad, en el instituto, ante nuestros compañeros en el trabajo, ante el jefe, ¿verdad? No, jefe, yo ahora no puedo mentir porque soy un cristiano, porque leo, estudio y practico la palabra del Señor, y lo que Dios dice en su palabra es importante para mí. Bueno, la verdad es que muchas veces en el día a día podemos llegar a tener este problema, este dilema de negar al Señor. Esto no es solamente escupir a un crucifijo o pisar, ¿verdad?, una imagen. Esto en realidad es el no identificarse abiertamente con el Señor. Ya es como cuando nos avergonzamos quizás de nuestra familia por una mala conducta, o nos avergonzamos de una nota si nos sacamos una mala nota, o nos avergonzamos quizás de algo que hayamos hecho. No podemos negar y avergonzarnos de Cristo y menos del Evangelio. Miren lo que dice Romanos, capítulo 1, versículo 16, un pasaje, ¿verdad?, emblemático para aquellos que somos hijos del Señor. Romanos capítulo 1, versículo 16, que dice el apóstol Pablo a los romanos, dice, porque no me avergüenzo. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio de Dios. Dice, ¿por qué Pablo dice con tanta vehemencia que no se avergüenza del Evangelio? Dice, porque es poder de Dios. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Para judíos, para gentiles, dice Pablo, el Evangelio tiene el poder para salvar. Y es por eso que siendo salvos de la condenación eterna del pecado en el infierno, no me avergüenzo del Evangelio. Porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. No por obras, para que nadie se gloríe. Y el glorioso Evangelio de Jesucristo que nos salva de la condenación del pecado en el infierno, amerita ese gran poder salvífico que no nos avergoncemos de él. Por eso, hermanos, es que no podemos ni debemos ser discípulos tímidos. No vale, ¿verdad? No, el Evangelio vale mucho más que eso. El Señor nos salvó de la condenación eterna en el infierno, en el lago de fuego, por culpa de nuestro pecado, del pecado que mora en nuestro corazón. Le debemos no solo la vida y una buena vida en Cristo, sino le debemos la vida eterna.
algo que no podemos pagar, y por eso es que es por gracia, no por obras. No hay nada que podamos hacer para alcanzar la salvación, solo entregarnos por fe a una sola persona, que es la persona de Jesucristo, como nuestro único Señor y Salvador personal. No hay lugar para reservas, no hay lugar para ser tímidos en nuestra identificación con Cristo. En segundo lugar están los discípulos débiles. En segundo lugar están los discípulos débiles. Esto lo vimos el domingo pasado. Rápidamente vamos a repasar algo de allí en Juan capítulo 6, versículo 66, que dije, ¿verdad?, en esa oportunidad, uno de los pasajes más tristes del Nuevo Testamento. Juan 6, 66, porque muchos estaban siguiendo al Señor, estaban escuchando su mensaje, pero cuando el Señor empezó a decir palabras duras, difíciles, cuando el compromiso fue mayor, cuando se requería una entrega superior, ¿qué pasó? Dice el versículo 66 de Juan 6, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Desde el momento que las cosas se pusieron un poco más duras, un poco más difíciles, un poco más desafiantes, desde el momento en que ya exigía sacrificio, del momento en que ya exigía, ¿verdad?, el sacrificar tal vez tiempo, dinero, energía, del momento que ya implicaba hacer cambios y ajustes en mi horario, del momento que ya implicaba hacer cambios y ajustes en mi entorno familiar, del momento que ya tenía que empezar a dejar algunas cosas y asumir otros compromisos, del momento que tenía que dejar algunos compromisos de lado por darle prioridad y eminencia al Señor Jesucristo, del momento en que tuve que empezar, ¿verdad?, a enfrentarme a la disyuntiva, a quién yo le iba a dar más relevancia y más importancia y más prioridad, si a mi familia o a las cosas del Señor, si a mis hijos o a las cosas del Señor, si a mi trabajo y mi desarrollo laboral o a las cosas del Señor, si a mis estudios y mis proyectos a futuro o a las cosas del Señor. Y ahí, ¿verdad?, donde muchos dudaban, de ahí donde muchos claudicaban de un lugar a otro y no estuvieron dispuestos. Y llegaron a ser débiles en un momento crítico en sus vidas. Cuando el Señor quiso ejercer un poquito más de presión, de compromiso, de exigencia, muchos fueron débiles, débiles de carácter, débiles de actitud, débiles de fe. Y ya no soportaron, ¿verdad?, esa dureza y ese compromiso y esa entrega. Ya no soportaron, ¿verdad?, el que el Señor no tuviera donde recostar su cabeza, a pesar de que las aves del cielo tenían nidos y las bestias del campo, ¿verdad?, sus madrigueras. El Hijo del Hombre no tenía donde recostar su cabeza, así que eso implicaba seguir a Cristo a lo que fuera, ya enfrentando el sacrificio, la incomodidad que a veces nos complica tanto, ¿verdad?, el sacrificio que a veces nos exige tanto, ya el perder cosas que a veces estamos tan aferrados, ya cuando estas cosas empiezan, ¿verdad?, a confrontarse con el verdadero discipulado, algunos son débiles. Algunos, ¿verdad?, no, déjame, Señor, que vaya y entierre primero a mi padre, valorando más las relaciones personales, ¿verdad?, o quizás incluso económicas, que seguir al Señor. No, déjame aprobar, compré una yunta de bueyes, ¿verdad?, tengo que probarla primero. Ya, o Señor, no, déjame que vaya a despedirme de mis papás y de mi familia. Y tal vez no todos estaban dispuestos a poner su prioridad en el Señor, tomar su mano en el arado y seguir adelante. Tal vez no estaban dispuestos a dejar sus bienes o sus anhelos o sus deseos. Entonces fueron débiles en el momento de la prueba. Cuando el Señor puso un poquito más de peso, ¿verdad?, ya decayeron. No, hasta acá nomás, déjame tomar mi tiempo, ¿verdad? ¿Y qué le dice el Señor? Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. Deja tus cosas y tú ven y sígueme. Ya, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y sígueme. Ya, y aunque las cosas no sean cómodas, no sean fáciles, ya, tú ven y sígueme. Ya recuerdo esas palabras de un explorador inglés, Shackleton, ya que allá sucumbió en la Antártida, nunca logró su objetivo. Después tuvieron que rescatarle. Ya un piloto, perito, ¿verdad?, de mucha experiencia, de apellido Pardo, de ahí viene el término el piloto Pardo, quizás los que son de la Armada conocen un poco más la historia, fue a rescatar a la tripulación de este explorador que quedó ahí en la isla Elefante, cerca, ¿verdad?, de la Antártida. Entonces, él, para publicitar, quizás no era buen explorador, de hecho, él nunca logró ninguno de los objetivos que él se planteó. Así que no era tan buen explorador, pero sí era buen publicista.
ya sí vendía muy bien su empresa, porque cuando él planteó ya el reclutar tripulación para esta expedición a la Antártida, ya no sé si es Antártida o Antártica, ¿cómo es? Que me corrijan ahí, por favor. Antártica, ahí está, perfecto. Hermano estuvo allá, así que él es la autoridad adecuada para responder esa pregunta. La Antártica, ¿ya? Cuando él reclutó gente voluntaria para ir a la Antártica, ya él puso un aviso en el diario oficial, ya allá en Inglaterra, diciendo, ya, se necesita tripulación para un viaje peligroso, ya, con peligro de muerte, poco dinero, muchas incomodidades, ya, mucho sufrimiento, y en caso de victoria solamente la gloria. Algo así puso él, ya en otras palabras probablemente, pero enfatizando lo difícil de la tarea. Y sabes que él necesitaba una tripulación como de cuántas, quizás 200 personas o menos, llegaron como 3.000 personas, motivadas por este desafío, ¿verdad?, que se les estaba planteando. Ya quizás algo de fama, pero en realidad no mucho dinero, mucho sufrimiento, mucha incomodidad, peligro de muerte, ya que no estaba asegurado todo, pero muchos respondieron a ese llamado. Quizás este personaje, ¿verdad?, fue muy astuto en su forma de presentar. Pero el problema en la vida cristiana es que cuando las cosas empiezan a exigir más tiempo, más sacrificio, ya más sufrimiento en algunos casos, o una actitud quizás diferente a la que hasta ese momento tan cómodamente hemos llevado, muchos son débiles y decaen. ¿Ya? Y se escucha, ¿verdad?, comúnmente esta actitud: hasta aquí nomás. No, hasta aquí nomás. Ya, tal vez, ¿verdad?, no encajan los programas de Dios en mi agenda. Tal vez los planes de Dios no encajan en mi estructura, en aquello que me ha tardado años construir, ya, de lo que es mi estilo de vida o mis expectativas. Entonces, ya me están pidiendo más de lo que yo puedo dar. Ya me están pidiendo más de lo que yo puedo entregar. Me están exigiendo más de lo que yo quiero dar al Señor. Y le damos al Señor por partes. Le damos al Señor lo que nos sobra, o lo que se adecúa, se amolda a mi estructura, a mi tiempo, a mi capacidad, a mi disposición. Y llegamos a ser creyentes débiles como estos de acá de Juan, capítulo 6, versículo 66. No es que estos discípulos se olvidaron del Señor. No. Después, cuando hubo otros milagros, ahí estaban. Después, cuando el Señor siguió enseñando, ahí estaban. Más que seguro, algunos de ellos llegaron a ser los más de 500 hermanos que vieron a Cristo resucitado en una oportunidad, como dice Juan, 1 Corintios capítulo 15. No es que ellos abandonaron al Señor, pero marcaron distancia. Fueron más distantes, fueron más lejanos. Eran seguidores del Señor, pero a cierta distancia conveniente para mí. Conveniente, adecuada, ¿no es cierto?, equilibrada. Pon el término que tú quieras ponerle, pero realmente no hubo una entrega absoluta y completa a lo que venga, para decirlo de una manera más coloquial, a lo que venga. No, fueron débiles en el momento de la crisis, en el momento de la prueba. En tercer lugar, también están los discípulos fluctuantes. Fluctuantes. Ya, acompáñenme a Juan capítulo 7, versículo 12. Estamos ahí cerca, Juan capítulo 7, el versículo 12. Dice que muchos buscaban al Señor, ¿verdad? Judíos le buscaban y murmuraban allí: ¿dónde está Cristo? Mucha gente le estaba buscando en el comienzo, ¿no es cierto? Más bien ya a esta altura del desarrollo de su ministerio. Ya en Juan 7, versículo 12, dice: y había gran murmullo acerca de él en la multitud. Pues unos decían: es bueno. Pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Y ahí estaban, ¿no es cierto? No, si es bueno. No, si es un engañador. No, si realmente vale la pena servir al Señor. No, es que es mucho el sacrificio. No, si realmente el Señor lo vale todo. Ya, y otros decían: no, pero es que yo ¿cómo voy a rendir mi trabajo? ¿Cómo voy a postergar mi familia, mis proyectos futuros, mi negocio, por seguir a un personaje como él?
Y ahí estaba la duda, ¿verdad? Sigamos leyendo. Dice, pero ninguno, incluyendo quizás los que decían que él era bueno, que realmente era un maestro de calidad que estaba enseñando la palabra de Dios, dice, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. ¿Cómo describe la forma en que ellos se conversaban en ese momento? Según el versículo 12, como un gran murmullo. ¿Ha estado en algún lugar así cuando la gente está hablando en murmullo? ¿Ya? Y se escucha así un murmullo grande, pero no se entiende lo que se dice. Sabe que algo están diciendo, pero como que no se logra entender, ¿no es cierto?, claramente lo que se está diciendo. Ya quizás en una reunión de apoderados del colegio, cuando ¿verdad? El colegio presenta un proyecto y los apoderados están ahí, que sí, que no, que sí, y se escucha ese murmullo, ¿verdad?, incómodo, ya, pero nadie alza la voz y dice, no, yo no estoy de acuerdo porque eso vulnera la libertad de mis hijos. No, yo no estoy de acuerdo porque eso es inmoral. No, yo no estoy de acuerdo con esa enseñanza, ¿no es cierto?, del Ministerio de Educación, porque eso no corresponde a la moral de la palabra de Dios. Pero si el murmullo sí se escucha. Sí se escucha el murmullo y fuerte, ¿verdad? Pero no se entiende, no se discierne realmente ya qué es lo que se dice. Y algo así estaba ocurriendo en este contexto. Dice, ninguno hablaba abiertamente de él por miedo de los judíos. Dice, más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Entonces había un montón de gente que decía, no, si el Señor realmente es el Mesías, parece que es un buen maestro. Las palabras que enseña son verdad y son vida. Pero al parecer nadie alzaba la voz y lo decía en forma clara, porque había un temor de la clase religiosa dominante en aquellos días. Había un temor de romper con el molde, había un temor con decir abiertamente, Jesús es el Mesías y hay que seguirle a Él. Él vale la pena el esfuerzo, el sacrificio. Estaban temerosos tal vez a ser descubiertos, temerosos quizás a que los fueran a menospreciar, temerosos, ¿verdad?, a que les fueran a decir algo. En un ambiente cristiano, probablemente ahí con sus amigos que decían, no, si parece que realmente Jesús es el Mesías, hablaban probablemente maravillas de Cristo. En el entorno ahí, ¿verdad?, con otros de la misma fe, hablaban maravillas de Cristo y Cristo es lo mejor y la palabra del Señor es importante en mi vida y realmente la palabra de Dios llena mi alma, pero en un ambiente mundano o en un ambiente familiar donde no hay conocimiento de Dios o en un ambiente laboral donde no hay conocimiento de la palabra del Señor, guardan silencio. O a lo más hablan despacito para no, ¿verdad?, incomodar, para no complicar. No se alza la voz para decir, no, yo el día domingo yo me congrego en la iglesia. Así que si tú quieres venir a verme, o me esperas o me acompañas. Pero no cuesta dar ese paso de decir, ¿sabes? Es que pucha, ya, pero bueno. Y ahí nos deshacemos en excusas y nos deshacemos en complicaciones o nos deshacemos, ¿verdad?, en justificaciones, pero al final ahí quedamos y no hacemos nada. Bueno, mire lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 8. Santiago es muy pragmático en su forma de decir las cosas. Ya, para él, al parecer, las cosas son blancas o son negras. Ya, al pan se le dice pan y al vino se le dice vino, como dice el dicho. ¿Ya? Y allá en Santiago, en el libro de Santiago, que es el final de la Biblia, Santiago, después del libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 8, habla de estos personajes. Dice, el hombre de doble ánimo. ¿Qué dice? Es inconstante en todos. En algunos dice, no, en todos sus caminos. ¿Qué significa ser de doble ánimo? Dos ánimos, básicamente. No hay que saber griego para entender lo que esto significa. Un ánimo en un contexto, otro ánimo en otro contexto. Esta dualidad hoy en día tristemente es tan común entre los cristianos. Tan común entre los cristianos. Muchos discípulos que en un momento están dispuestos o expresan su disposición a dar todo por la obra del Señor.
Pero en otro momento, no, es que, a ver, déjame revisar la agenda, a ver qué tengo. Mira, me sobra tiempo. Mira, no, la verdad es que estoy complicado. No, es que la verdad es que estoy muy cansado. No, es que tengo mucho aquí, mucho allá. No, es que... Y ahí nos diluimos, ¿verdad?, en un ánimo distinto. En un momento Cristo lo es todo. En otro momento Cristo es solo algo periférico, algo superfluo, o incluso simplemente algo añadido. Ya el día domingo, por supuesto, hay que ir al Señor y congregarse y estar en la casa del Señor, pero durante la semana mi corazón, mi ánimo, mi espíritu está en otro lado, está en otras cosas. No, yo tengo que hacer dinero, no, yo tengo que preocuparme de mi familia, no, yo tengo que preocuparme de mi vida, de mi futuro, de mis expectativas, de mi esperanza, de mi tranquilidad, de mi seguridad, de mi salud, de mi persona. Porque yo lo valgo, ¿no? Eso es lo que enseña el mundo. Porque yo tengo tiempo, porque es mi vida, es mi tiempo, es mi dinero, es mi plata. Bueno, en Cristo sabemos que no es así. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, ¿a quién le pertenece? ¿A quién le pertenece? Al Señor. Y eso incluye todo. Incluye tu tiempo, incluye tu familia, incluye tu dinero, incluye tus expectativas, tus proyecciones, tu salud, tu comodidad, tu paz. ¿Realmente lo incluye todo? Ya sea que vivamos o que muramos, que dijo el Señor, la palabra del Señor somos. ¿Realmente es así? Podemos decir junto con el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pensémoslo de este punto de vista. Cada vez que tenemos un desafío por delante, ¿qué haría el Señor Jesucristo? ¿Tomaría las mismas decisiones? ¿Armaría la misma agenda que yo armo durante la semana? ¿Programaríamos el mismo tiempo y dedicaríamos la misma energía? ¿Invertiríamos de la misma forma? Quizás no, ¿verdad? Discípulos fluctuantes, de doble ánimo. Algunos quizás hasta de 3 o 4 ánimos, porque va a depender también de las circunstancias en las que uno está, ¿verdad? Pero el verdadero discípulo es de un solo ánimo, un solo corazón. ¿No lo dijo el Señor? Amarás al Señor tu Dios con todo, no con parte, no con el 50%, no, con todo tu corazón, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Todo. La palabra todo, ¿qué significa? Todo. Absolutamente todo. No parte. No fragmentado. El Señor quiere literalmente todo o nada. O me sigues o te quedas. Pero eso de a medias, eso de tímido, débil, fluctuante, en realidad no va con el Señor. En cuarto lugar, número 4, están los discípulos mundanos. Estos son muy comunes también hoy en día. Discípulos mundanos. Juan capítulo 12, versículo 42. Juan capítulo 12, versículo 42. Juan capítulo 12, el versículo 42. ¿Lo tienes ahí? Dice: con todo esto, aún... Voy a esperar que lleguemos. Juan 12, 42. Juan capítulo 12, verso 42. Dice: con todo esto, aún de los gobernantes, estamos hablando acá de personas importantes, ya personas que tienen probablemente ingresos superiores, personas que tienen una posición superior, personas que tienen cierto grado de comodidad, ¿no es cierto?, en la sociedad. Estamos hablando de castas, digamos, superiores, ¿ya? Dice: con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Qué lindo escuchar esto, ¿verdad? Qué lindo escuchar que habían personajes, ¿verdad?, personeros relevantes dentro de la sociedad de aquellos días, que pusieron su fe en el Señor, que creyeron en Cristo. Ya tal vez aquí tenemos, no sé, magistrados, gobernadores, quizás personas a cargo, ¿verdad?, de ciertos aspectos importantes de la sociedad, personas que tenían gente a su cargo en el mundo militar, en el mundo civil, ya, etcétera. Dice que muchos creyeron en él, pero siempre, esa palabra siempre como que, la que viene después, como que echa a perder todo lo anterior, ¿no es cierto? El pero. Pero, ¿qué pasa aquí?
Pero a causa de los fariseos, que era una influencia importante en aquellos días, era una influencia religiosa, era una influencia de opinión, ya sería como la influencia de lo que el mundo piensa en nuestro entorno, ya no le confesaban, no hablaban abiertamente, no se identificaban, ya no en términos más, ¿no es cierto?, coloquiales de la calle, no se comprometían con el Señor, ya no se entregaban, ¿no es cierto?, a la causa del Señor, ya ellos no se ponían la camiseta por el Señor, ya no hablaban ni expresaban que realmente eran del Señor. ¿Para qué? Para no ser expulsados. ¿Qué era la sinagoga en aquellos días? Era un lugar social, porque ya hace rato que había dejado de ser algo religioso, tenía algo de religiosidad más mística quizá, o más ritualista en realidad, muy formal, pero era como ser parte de algo, era como tener cierto grado de respeto, era como mantener un cierto status quo, una tranquilidad, ¿no es cierto?, social, una aceptación social. Y ser expulsado de la sinagoga te acarreaba afrenta, vergüenza, ya menosprecio. Y algunos de ellos no estaban dispuestos a esto. ¿Por qué? Porque recuerda, no eran de una casta baja, no eran personas acostumbradas a que lo menospreciaran y les pasaran por encima. No eran personas, ¿verdad?, que fácilmente les podían engañar, ¿verdad?, o estafar, porque eran personas de influencia, eran personas de importancia dentro de la sociedad. O sea, tú no podías quizás robar o estafar a un gobernador, ¿verdad?, porque eso te acarreaba un problema. Así que eran personas que gozaban de cierta comodidad, de cierta estabilidad, de cierta influencia, ¿verdad?, social. Entonces, el ser expulsado de la sinagoga era perder esa comodidad, era romper esa burbuja de seguridad que seguramente ellos tenían en su corazón. Era salir de su metro cuadrado, de su zona de confort. Era quebrar, ¿verdad?, esa tranquilidad que les daba este estatus, esta posición, ya sea por dinero, por influencia, por lo que fuera. Pero como eran personas, ¿no es cierto?, más o menos de un rango superior, ya no estaban dispuestos a perder eso que quizás con tanto esfuerzo algunos, me imagino, con tanto sacrificio otros, o incluso con suerte, ¿verdad?, por herencia, algunos recibieron. No estaban dispuestos a perder eso. No querían ser expulsados de la sinagoga. No querían que en la calle los señalaran. Mira, ese era un gobernante, ya, y lo echaran de la sinagoga y después, ¿verdad?, ya le quitaron el respaldo a sus pares, ¿verdad?, de poder e influencia, porque ahora exige a Cristo. Entonces algunos entendían que eso les podía pasar y no estaban dispuestos a soltar eso que con tanto esfuerzo y a lo que tanto se aferraban a través del tiempo y habían conseguido. Mundano, amando más las cosas de este mundo, la estabilidad, la seguridad, la comodidad. Cosas terrenales, cosas pasajeras, cosas que el apóstol Pablo allá a los Colosenses les dice: si hemos muerto con Cristo, buscar las cosas de arriba, no las de la tierra, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, del Dios Padre. No las cosas temporales, pasajeras de este mundo, que pasan, que son pasajeras. No nos aferremos a estas cosas que están aquí en esta tierra, no nos aferremos a las cosas que están en este mundo. Me recuerdo en una oportunidad, un hermano muy entusiasmado me decía: no, en mi trabajo me presentaron para la presidencia de un cargo, y la verdad era un cargo bien relevante, bien importante, ya no solo a nivel laboral donde él estaba, sino a nivel nacional. Y yo le decía: hermano, qué bien. Y me hablaba mucho de cómo lo animaban a él a presentarse y que iba a salir victorioso y que era prácticamente la solución a todos los problemas. Y le dije: mire, cuando hay cosas, hay momentos así, tenga cuidado, porque miles fueron los que proclamaron en un momento al Señor: Hosana, Hosana, al que viene en el nombre del Señor. Y después, unos meses después, crucifíquenle. Y yo no tengo el don de profecía, soy bautista, pero parece que funcionó, porque después casi lo mataron al pobre. Lo escogieron, salió.
pero después los enemigos y todos los problemas ahí políticos y coyunturales de su trabajo casi lo tumban. El mundo es así. El mundo es así. En un momento te eleva, eres, ¿no es cierto?, un director técnico exitoso, y después, si pierdes un par de partidos o no vas a un mundial, te crucifican. Y más aquí en Chile, ¿verdad? En nuestro propio país, nuestra cultura. ¿Sabes? Las cosas de este mundo pasan. La influencia, el poder, la autoridad, el dinero, la comodidad, la tranquilidad, la paz, incluso la salud, hasta la belleza. Quizás, ¿verdad?, algunas mujeres por su belleza, ¿verdad?, logran cierto grado de notoriedad, pero engañosa es la gracia y vana la hermosura. Dice la Escritura, la mujer que teme a Jehová, esa será exaltada, esa será alabada. Las cosas pasan, el tiempo hace que las cosas vayan pasando y decayendo. El dinero se acaba. Y aunque nunca se acabe, uno puede perderse en este mundo pasajero, temporal y sucio. Juan capítulo 12, versículo 42, Juan 12, 42 dice: y con todo esto, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero por causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Porque, mire lo que dice el versículo siguiente, ¿por qué razón? ¿Por qué no querían identificarse? Dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ahí está la respuesta, clarito. Amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y la gloria de los hombres no solo se refiere a la exaltación y viva la persona. No solo se refiere a eso. Se refiere a todo aquello que implica, ¿verdad?, este mundo. La vanagloria de la vida. De hecho, Juan lo expresa súper bien. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Allá en Juan capítulo 2. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y luego dice, y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Dice, la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y luego añade, y el mundo pasa. Y luego añade, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La vanagloria de la vida. Vano significa vacuo, vacío, sin peso. Eso es lo que el mundo ofrece. El mundo te vende humo. El mundo te vende comodidad. El mundo te vende tranquilidad. El mundo te vende paz. El mundo te vende estabilidad. El mundo te vende progreso. El mundo te vende muchas cosas. Pero la verdad, hermano, es que no te las puede dar. Solo te las vende como humo. Tú puedes tener una biblioteca y comprar muchos libros, pero eso no significa que tengas un verdadero conocimiento. Puedes incluso haber leído muchos libros, pero eso no significa que seas una persona sabia. Puedes tener una excelente cama, pero eso no te da un buen sueño. O tener mucho dinero para comprar remedios, y eso no te da salud. Porque es la voluntad de Dios, la que es buena, la que es agradable y la que es perfecta, como dice Romanos capítulo 12. No lo que podamos lograr, alcanzar o obtener en este mundo pasajero. Estos discípulos tenían otros valores y prioridades que no eran el Señor. No querían perder su posición en este mundo ni la gloria que este mundo les había vendido. Para ellos era valioso, porque a través de ello lograban cosas, lograban tranquilidad, lograban estabilidad. Los ires y devenires del Imperio Romano no les afectaba. En realidad las victorias y derrotas, las revueltas e incomodidad social no les complicaba, porque ellos vivían a otro nivel. Estaban bien. Pero eso era algo pasajero. Eso era algo que no tenía mucho peso. No estuvieron dispuestos porque la gloria de este mundo para ellos era más importante. Finalmente tenemos a los discípulos tibios. Tibios. Ya vimos, ¿verdad?, a los discípulos tímidos, ¿te acuerdas? Como Nicodemo. O a los débiles que ya no andaban con el Señor porque era muy dura la cosa. ¿Ya? O a los fluctuantes que estaban ahí y allá y hablaban maravillas, ¿verdad?, con sus amigos cristianos y posteaban ahí versículos y cositas muy bonitas y ponían memes así espectaculares del amor al Señor, pero en la realidad ya cuando ya había que identificarse con el Señor, la verdad es que no había mucha consistencia. O los mundanos, que definitivamente las cosas de este mundo tenían más valor que las cosas del Señor. ¿Ya? Pero también tenemos a los discípulos tibios, a esos que
que no son ni chicha ni limonada, como se dice. Están entre Don Goy y los vilos. ¿Ya? Aquellos que están pero no están, son pero no son, van pero no llegan. O sea, están ahí, están, sí, pero calientan bancas solamente. Están, sí, pero solo son asistentes del día domingo, los que llamamos comúnmente los domingueros. ¿Ya? Están, pero hasta donde se pueda, hasta donde el tiempo lo permita, hasta donde tengamos la posibilidad. Ya de manera mesurada, de manera calmada, ¿no es cierto? ¿Para qué volvernos tan locos? ¿Para qué ser tan fanáticos? ¿Para qué, verdad, comprometernos tanto? Vamos poco a poco, vamos paso a paso. Es que yo soy nuevo. Es que en realidad llevo poquito tiempo. Es que hay otras personas que saben más. No sé si han escuchado todas esas cosas. Ya yo las he escuchado. Tengo para escribir un libro de todas las cosas que he escuchado. Ya hace poco escuché una muy buena también. No me acuerdo quién la posteó. Ya que la iba a anotar ahí en mi libro, de excusas, ya, y de razones. Son los discípulos quizás tibios que están ahí, pero no son fríos ni calientes. ¿Ya? Juan, capítulo 19, Juan parece que era muy agudo en su forma de ver el discipulado, el apóstol Juan, porque muchos de estos pasajes y de estas descripciones, ¿dónde las encontramos? En el libro de Juan. ¿Ya? Juan era joven. Era un discípulo joven, llamado el discípulo amado por el Señor. Ya cuando el Señor lo reclutó, era uno de los más jovencitos. Entonces, esa juventud quizás, esa candidez, ¿verdad?, juvenil, le hacía ver las cosas de manera bastante más claras. Ya después con los años uno se va como enturbiando un poquito la cosa, ya no es tan blanco y negro. Hay más matices, ¿no es cierto? Grises, medio grises, ¿no es cierto? Gris perla, y le vamos poniendo toda una gama de colores. Toda una paleta de colores. Pero Juan como que en su forma de expresar las cosas nos muestra, ¿verdad?, diferentes tipos de discípulos. Juan capítulo 19, versículo 38. Dice, después de todo esto, ya después que Jesús fue crucificado, ya de manera terrible, donde le dejaron solo, básicamente, ya sus discípulos, ¿quién sabe dónde estaban los discípulos? Ya uno le negó, ya otros salieron corriendo, otros incluso lo trataron de agarrar y salió desnudo corriendo, ya, y las únicas que estaban ahí eran las mujeres, fieles, ¿no es cierto? Y sacando ahí, ¿verdad?, la cara por las damas fieles, ¿verdad?, y comprometidas, ahí estaban las mujeres, ¿ya? Viendo el espectáculo terrible, ¿no es cierto?, de la crucifixión del Señor. Pero esto en algún momento iba a terminar porque Cristo ya murió, entregó el Espíritu, y ya venía el día de reposo, entonces había que bajar a Cristo de la cruz. Ya, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Murió, ¿y dónde lo sepultamos? Oye, ¿alguien se preocupó de comprar una sepultación? En el Parque del Recuerdo, no sé, en algún lugar. Ya, uy, no. Nunca pensamos que iba a morir. Y murió. Él lo había dicho. Podrían haberse anticipado, ¿no es cierto? Si él varias veces dijo que iba a morir. Pero nadie se preocupó de algo tan práctico. Nadie se preocupó de algo tan inmediato. La cosa es que murió. ¿Y ahora qué hacemos? Y ahí estaba, ¿no es cierto?, atento el discípulo tibio. Dice, después de todo esto, José de Arimatea, ya está por el nombre, sabemos que ya era alguien, ¿no es cierto?, de cierta importancia económica. Ya era un apellido, ¿no es cierto?, ya más como elevado, destacado, ¿no es cierto? Y era un hombre que tenía mucho dinero. Dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, se toma el tiempo el apóstol Juan para expresar que él también era un discípulo, ¿ya? Dice, pero, y nuevamente el pero, siempre hay un pero, ¿se dan cuenta o no? Siempre hay un pero, o sea, todo muy bonito, un buen discípulo, todo aquí, pero, ojalá que no ocurra eso con nosotros, ¿verdad? Que no hayan peros para el Señor. ¿Te imaginas que Dios nos hubiera querido salvar con peros? Ya, yo te salvo de la condenación del infierno, pero tienes que dejar, no es, o tienes que hacer, o tienes que apartarte de. Imagínate si hubieran peros. ¿Seríamos salvos? ¿Alcanzaríamos la salvación? Por la gracia de Dios. Gloria a Dios que es por gracia, no por obras. Gloria al Señor que es por gracia, hermano, y misericordia además.
No lo merecemos. Pero a veces nosotros siempre tenemos un pero. Dice, pero, ¿cómo era este discípulo? Secretamente, dice. Era de los discípulos SS, de la servicio secreto. Ya, secretamente, por miedo de los judíos. Siempre había temor, siempre había miedo, siempre había esta cosa de identificarse, de ser expulsado, de perder el status quo, de perder la influencia, de perder la estabilidad, de perder la seguridad, de perder el control. Y este discípulo tenía miedo. Era miedoso, era medroso. Quería, pero no sé. Pero tal vez. Pero es que en otro momento, es que más adelante. Entonces, por miedo de los judíos, rogó a Pilato. Fue a Pilato y le rogó, le imploró, ya, que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. No sabemos qué argumento le dio. Quizás dijo para que no se lo roben, quizás le dio un chamullo, ¿no es cierto? La típica forma que a veces tienen algunos cristianos tibios para adornar la verdad y que no suene tan directa. Porque seguramente no le dijo a Pilato, yo me llevo el cuerpo de Jesús porque es mi Señor y Salvador y porque yo le debo mi vida a Él y porque Él lo vale. Y yo me identifico con... No creo que haya ido así a decirle a Pilato, ¿verdad? Eso. Quizás cómo lo convenció, quizás qué le dijo. Quizás hasta... A lo mejor... ¿Entienden eso, verdad? Le pasó ahí algo por debajo de la mesa. Que era muy común en aquellos días, si no era algo poco común. Era muy común. Y José de Arimatea tenía dinero. Algunos incluso llegan a decir, han dicho, de que José de Arimatea era ese joven rico, que cuando fue al Señor y le dijo, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Como si se pudiera obtener, como si fuera un bien, como si fuera una acción que pudiera comprar. El Señor entonces, mirándola a los ojos, conociendo el corazón, le dijo, anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres, ven y sígueme. Y el hombre, como tenía mucho dinero, agachó la cabeza y se fue. Dice la Biblia que el Señor le amó a este hombre, pero dejó ir porque tal vez no estaba dispuesto a un compromiso mayor. Su dinero, su estabilidad, su comodidad tal vez era muy importante. Bueno, en este contexto dice, secretamente por miedo de los judíos rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y mire lo que dice, ahí le acompaña el tímido. Se juntó el tibio con el tímido. Dice, y también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vuelve a repetir, así que Juan no se le olvidó. Ya podría haber dicho el que tuvo el encuentro con el Señor. No, de noche, ya no pasó desapercibido, por lo menos para Juan. Dice, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloe como 100 libras. Eso es mucho dinero. O sea, eran personas pudientes. Esto además cumplía una profecía en Isaías 53, que dice, más en su sepultura será con los ricos. ¿Ya? Esa es una profecía cumplida, de que en su muerte y en su sepultura particularmente, personas adineradas iban a participar. Dice que pagaron mucho dinero, ya como si el dinero lograra todo, ¿verdad? Quizás para apaciguar sus conciencias, no lo sé. Así que tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y ahí llevaron a Jesús, lo llevaron ¿a dónde? Al sepulcro de José de Arimatea, que era un sepulcro cavado en la piedra, caro, no era un sepulcro barato, ya no era una fosa ni un nicho, era un sepulcro, ¿no es cierto?, un parque cementerio, ¿ya? Era algo bastante caro, ¿ya? Para que reposara el cuerpo del Señor, que estuvo re poco también, porque estuvo 3 días, ¿no? Después resucitó, ¿ya? Así que fue un esfuerzo, ¿cuánto invirtieron ahí? Como 100 libras de perfume, les duró poco, ¿ya? Así el dinero dura poco, es pasajero. Bueno, Apocalipsis 3, 15 al 16 nos describe. ¿Y quién escribió Apocalipsis? No sé si Juan habrá estado pensando, ¿verdad?, en estas historias que conoció de Cristo y sus discípulos.
Pero Juan acá, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 al 16, dice: yo conozco tus obras. Estoy hablando a una iglesia de Asia Menor, en la Odisea. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. No eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice? ¿Qué es lo que produce en el Señor este tipo de discípulos? ¿Qué es lo que te genera a ti, verdad, la reacción de vómito? Eso es lo que produce en el Señor. Cuando nosotros estamos pero no estamos, somos pero no somos, vamos pero nunca llegamos, queremos pero al final no concretamos. Somos discípulos tibios. ¿Eres tú uno de estos discípulos de fantasía? Hoy en día, con la tecnología, las fantasías, ¿verdad?, son muy similares a las reales. Ya tú te encuentras ahí, no sabes, a simple vista uno no sabe distinguir si es una joyería, ¿no es cierto?, de fantasía o real. Ya hay cosas que te ayudan como el peso, por ejemplo, y otras cosas más. Pero de la misma manera, como discípulos del Señor, podemos brillar mucho. Podemos destacar bastante y vernos muy luminosos y muy, ¿verdad?, correctos. Pero ¿somos de fantasía o somos reales? ¿Somos tímidos o realmente somos arrojados, dispuestos y valientes? ¿Somos débiles o fuertes en el Señor? A pesar de las crisis que tengamos que enfrentar y los desafíos que se nos pongan por delante, las encrucijadas difíciles que a veces nos pone la vida. ¿Somos fluctuantes o somos de una línea? Perseverantes, a morir, como decimos más vulgarmente. ¿Somos mundanos o realmente somos celestiales, con nuestros ojos claros en el Señor? ¿Somos tibios o realmente somos calientes por el Señor, empeñosos por servir al Señor, con un corazón lleno de pasión y de entrega por Cristo, sin retenernos tanto y sin pensar tanto en las consecuencias? ¿Somos realmente discípulos de verdad o solo somos discípulos de fantasía? Tal vez tú no conoces al Señor hoy día. Tal vez escuchando este mensaje te das cuenta, sí, ser un discípulo de Cristo vale la pena. Pero no tienes idea qué pasa con tu alma, porque quizás nunca has conocido a Cristo como tu Señor y Salvador personal. Yo no sé, quizás tú no sabes si mueres hoy, ¿dónde va a ir tu alma? Bueno, Cristo vino a este mundo a morir en la cruz del Calvario para darte esa certeza y esa seguridad, para decirte: yo soy tu Señor y Salvador, para decirte que no quieres que tú vayas al infierno y al lago de fuego, que fue creado, es real, fue creado para Satanás y sus ángeles, pero ahí va a ir todo aquel que nos ha convertido y que no ha puesto su fe en Cristo como su único Señor y Salvador personal. Si tú en esta mañana no has nacido de nuevo, no has entregado tu vida a Cristo como Señor y Salvador, yo te invito a que lo hagas, porque estás en riesgo. Tu pecado, porque la Biblia dice que todos somos pecadores, todos. No hay hombre que no peque sobre la tierra, dice la palabra. Todos, a una nos hemos desviado, nos hemos corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno, dice el libro de Romanos. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, estás perdido. Tu destino será el lago de fuego y el infierno, porque esa es la paga del pecado. La paga del pecado es muerte espiritual. Y por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria del Señor. Pero el regalo, la dádiva de Dios, es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, para que tú tuvieras la oportunidad, no merecida, sino por misericordia y por gracia, de arrepentirte, volcarte a Cristo y por fe, entregar tu corazón a Cristo como tu único Señor y Salvador. La Biblia dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No está lejana la palabra, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, dijo el apóstol Pablo a los romanos en capítulo 10, en el versículo 8 en adelante: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, dice el versículo 13, será salvo. No es que a ver si algún momento va a alcanzar. No, dice será salvo. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ser salvo de la condenación de tu pecado? ¿Quieres ser salvo de la maldad, de toda maldad? ¿Quieres que Cristo sea tu Señor y Salvador? Puedes y debes entregarte a Cristo y clamar a Él por la salvación de tu alma. Si no lo has hecho, en un momento más voy a hacer una invitación para aquellos que quieran hacerlo y para que alguien te pueda acompañar y a la luz de la Biblia entender cómo recibir a Cristo y ser salvo. Y si ya lo eres, ¿qué tipo de discípulo eres? Si ya recibiste a Cristo en tu corazón y fuiste salvo por pura gracia, ¿qué tipo de discípulo eres? ¿Eres un discípulo brillante? ¿Eres un discípulo, verdad, fantástico, pero solo de fantasía? ¿Tímido, débil, fluctuante, mundano o tibio? ¿O de otro tipo de calaña? ¿O realmente es un discípulo de peso, de verdad? Tengamos un momento de oración. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias, mi